Bien, Rafaela Noticias se continúa transmitiendo en vivo. Hace instantes nada más veníamos del debate que se estaba dando en TV, donde participaron los 6 candidatos que quieren llegar a las 5 bancas que hay para renovar en el Consejo Municipal. Pero bueno, también sabemos que es un mes cargados de invitados en lo que tiene que ver en materia política, porque también vamos a elegir diputados nacionales por Santa Fe, y nos acompaña hoy concejal de Rosario, Diego Giuliano, está en la Comisión de Seguridad de esa municipalidad de Rosario, y bueno, queriendo llegar a ocupar una banca en el Congreso Nacional por un país que lidera Sergio Massa. Diego, un gusto que nos visites. Disculpame, te vamos a tutear. Pero cómo no, un gusto estar acompañándote en la ciudad de Rafaela. Bueno, nuevamente en la ciudad, recorriendo el departamento Castellanos, y digo, es muy importante el departamento Castellanos porque muchos de los candidatos, inclusive vos también, llegaron en varias oportunidades a la ciudad de Rafaela y a recorrer el departamento, ¿no? Y digo, y eso me parece que la gente que vivimos en este sector lo tiene que tener en cuenta, la importancia, me parece, que significa el departamento para que vengan en varias oportunidades. Sin duda, Castellanos es un departamento importante de la provincia, con una realidad muy interesante desde lo productivo, y con un gran impacto político también en la provincia. Por eso a mí Rafaela es una ciudad que me gusta venir a ver también desde la perspectiva institucional. Es decir, el modelo Rafaela es un modelo que creo que es una especie de molde que debería utilizarse para replicar en otras regiones de la provincia. Es un modelo asociativo, empresarial, vínculo público-privado, grandes iniciativas empresariales, desarrollos industriales vinculados al medio en el que estamos, ¿no? A lo agropecuario, a lo agroindustrial. Este es el modelo de ciudad que uno quiere que se replique en la provincia y en el país. Claro que hay que sostener este modelo de ciudad. Esto requiere un sostenimiento permanente, requiere políticas nacionales, provinciales y municipales, y fundamentalmente de la nación, que tiene que sostener un modelo productivista, un modelo que tenga que ver con esta relación con el medio, con lo agropecuario. ¿Y lo tiene hoy la nación eso? Yo creo que estamos a medio camino, pero que es revisable y es superable lo que se está haciendo. A mí me parece que hoy estamos frente a una gran oportunidad, y esto lo mezclo quizás con lo electoral, pero es que la elección tiene importancia. Porque si la elección termina siendo una revalidación de títulos del gobierno nacional de una manera masiva, yo creo que vamos a profundizar los errores. Creo que en el ámbito democrático y en el país viene muy bien un equilibrio. Un equilibrio quiere decir diputados que no estén atados a lo que el gobierno diga y que sin chistar lo acepten, porque esto termina siendo un grupo de aplaudidores. Y los aplaudidores, nosotros tenemos una experiencia en esto, dañan fuertemente los gobiernos. Los famosos levantamanos. Los levantamanos, y yo digo los aplaudidores de las 6 primeras filas del Salón Blanco en la Casa de Gobierno, que arruinaron el gobierno de Cristina, además de Cristina. ¿Por qué? Porque la esperaban a la tarde, venían con esos anuncios, con esos estilos, y creo que arruinaron un gobierno. Por eso yo estoy embaladísimo en esta idea de sostener un grupo de diputados que puedan poner límites, pero que sean constructivos, propositivos, positivos. ¿Sabés por qué preguntaba esto, si el gobierno nacional venía trabajando en lo que es la productividad, en darle las herramientas al empresariado para que pueda producir, para que pueda haber pleno empleo? Porque van a tener que pelear por los intereses de Santa Fe, y en eso de los intereses de Santa Fe hoy se habla mucho de esa deuda que tiene con Nación, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que se le debe y hay que pagar, y bueno, no la ha pagado el gobierno anterior tampoco, ya no, cuando se iban las postremerías del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero tampoco se ven esfuerzos por este gobierno nacional para pagarla, y teniendo en cuenta que hoy estamos sosteniendo un país tratando de bajar una inflación a base de
el endeudamiento y no de la producción o del empresariado generando las actividades productivas que tienen que hacer, ¿no? Las señales no son buenas, y hay que decirlo. Las señales no son buenas cuando vos con 2 teléfonos, un importador y una oficina, tenés más opciones que produciendo en una industria, o que vos podés reemplazar una fábrica con 80 empleados con este importador y los 2 teléfonos. Y esta es la Argentina que no queremos, ya la vimos. Esto es el anti-modelo Rafaela, que nació en la productividad y en el trabajo, y que en ese vínculo entre el trabajador y el iniciador, el empresario, tiene resultados óptimos que, reitero, hay que sostener en el tiempo. Y cuando yo veo la actitud del gobierno nacional, esto de que la patria financiera siga siendo más productiva, en sentido, entre comillas, ¿no? Que lo que es ponerse a trabajar y ponerse a arriesgar capital en un emprendimiento o en una pyme. Hoy es así. Hoy vos tenés un instrumento financiero como las LEVAX que te dan casi el 28% anual. La verdad que no es fácil. No es fácil que un rafaelino diga, bueno, a ver, tengo dinero disponible, en vez de meterlo en las LEVAX, me pongo a generar empleo, a generar un producto, a poner diseño, tecnología, innovación y a contratar empleados. Es decir, hoy es todo lo contrario. Hoy estamos sosteniendo con alambre una economía en lo productivo que la verdad que hace agua por muchos lados. En las políticas incluso de intercambio del gobierno nacional, la verdad que no miran, no ven que esto hay que fomentarlo. Nosotros hace mucho tiempo que venimos con un proyecto de ley que es el fomento de las economías regionales. Es un proyecto que hizo Labaña. Que anda mal, ¿no? Que anda mal. Entonces es un proyecto que hizo Labaña con de Mendiguren, con un grupo de gente que a mí me honra. Yo cuando me reúno en los equipos del Frente Renovador, que por ahí Massa es el que políticamente lo preside, pero que el director técnico de ese equipo es Roberto Labaña. Y cuando hablo de jubilaciones le pregunto a Mirta Tundis. Y cuando hablo de pobreza y desarrollo social hablo con Daniel Arroyo. Y si tengo que hablar de industria hablo con de Mendiguren, y de economía ya macro le pregunto a lo mejor a Piñarelli. Y quiero decir, ese es un equipo que da respuestas inmediatas, que está práctico, que está entrenadísimo en el ejercicio del gobierno. Lo que quiero plantear es esto. Nosotros necesitamos enfocar el país hacia la productividad. Esto nos va a venir muy bien a Santa Fe. Santa Fe es la provincia más productiva de la Argentina. Sin embargo, tiene una infraestructura vial destruida, una problemática hídrica gravísima. Tenemos un pedazo grande de la provincia bajo el agua y campos suelo 1, que están con agua en superficie. Y al que le va bien, porque dice, mira, llegamos, tengo la cosecha allí, por ahí para ir a buscarla, el camino rural le trae complicaciones. Si nosotros tenemos muchos problemas, acá estamos con la cuenca lechera. Yo hoy estoy invitado por la Asociación de Lechería de Rafaela. La verdad, hablar de la cuenca lechera más importante de América del Sur, en las condiciones que hoy se encuentra. Entonces, tenemos 2 leyes para esto. Primero, la ley de fomento de la lechería. Es una ley de fomento, la creación de un Instituto Nacional de Fomento de la Lechería y de un fondo de fomento. Esto lo voy a explicar esta tarde con los productores lecheros. ¿No se había puesto en marcha algo el Observatorio de la Lechería en la provincia, alguna cuestión así? Sí, la provincia está observando más que haciendo. Están haciendo observatorios por todos lados. Pero la verdad es que el observatorio sirve si después vos tenés políticas activas que terminen de dar vuelta. A mí cuando el ministro de la Producción me explica lo que está pasando y no me cuenta qué está haciendo él, más allá de un subsidio para resolver el problema, eso no es Santa Fe. Santa Fe es una provincia productiva con políticas propias. Acá cuando un gobernador se le ocurrió que Buenos Aires le negaba la interconexión con la Mesopotamia, hizo un túnel cuando no le permitían un puente. Acá hubo estrategas, diseñadores de políticas. Acá tenemos un gobierno provincial que se queja. La verdad que yo también lo acompaño en la queja. Es como uno acompañar el sentimiento del gobierno provincial. Pero yo necesito saber qué es lo que van a hacer con los miles y miles de millones que tienen de presupuesto. ¿A dónde lo van a poner? Si no van a poner el acento acá, en vez de
del empleo público a la contratación de empleo político. Entonces esto es un tema fundamental para los santafesinos. Y lo que te decía, nosotros tenemos la ley de fomento de la lechería y la creación del fondo, y tenemos la ley que también La Baña tuvo mucho que ver con esto, que es la ley que fomenta las economías regionales. Con herramientas concretas, la política sirve para darte herramientas, no para hacer diagnósticos de cosas que ya todo el mundo sabe. En esa ley nosotros presentamos 2 herramientas. La primera, el tema del equilibrio en los fletes. Hoy el flete embroma a los que están más lejos del puerto. Y es así, lo vemos. Entonces, cuando vos permitís que se descuente una proporción del flete en el impuesto a las ganancias, para ponerlo en la misma situación que el que vive al lado del río o al lado del puerto, ahí estoy fomentando las economías regionales. Es decir, que el mismo valor agregado salga de donde está la materia prima. El flete tiene que costarte igual a vos, que vivís en Reconquista, que vivís en Rafaela, que vivís en el lugar que sea del país, porque eso claro, es una ley nacional, que el que vive en Rosario, o que el que vive al ladito del puerto. Esta es nuestra ley, discutida, no aprobada todavía. Yo voy al Congreso para eso. Yo voy al Congreso para herramientas concretas. Para darle otro nombre y no el que se usa comúnmente, doña Raquel, para que lo entienda. Sí. Digamos, todos hablamos de que la campaña se nacionalizó, y es una realidad, está nacionalizada la campaña, hay una simbiosis entre Cristina y Macri que se necesitan mutuamente para poder seguir perdurando, ¿no? Ambos. A ver, doña Raquel escucha a todos los candidatos decir, yo voy a cuidar los intereses de Santa Fe. ¿Qué intereses de Santa Fe cuida un diputado nacional si es elegido? Bueno, y además es cierto eso, porque uno tiene que distinguirse de todo lo que dice. Acá todos van a defender a Santa Fe. Además llegamos a un punto de la campaña, yo la voy siguiendo, mire, la mía y la de los demás, en que todo el mundo dice lo mismo. Todos te van a defender, todos te prometen cosas lindas, todos van a hacer. Yo lo que digo es, hay que ver qué hizo cada uno. Es decir, ese que te dice que te va a defender, Agustín Rossi, que dice que te va a defender y que estuvo 12 años en el gobierno nacional anterior. Yo me acuerdo cuando con la 125 salían los colonos, los productores agropecuarios, salían a la calle a defender la producción de Santa Fe. Yo me acuerdo, porque si bien yo soy concejal de Rosario, yo nací en un pueblo. Yo soy de Arequito. Y vuelvo todos los domingos a ver a mi viejo, que se la pasa mirando el cielo para ver si llueve o no llueve, porque produce a la intemperie, como dice él y los amigos de él. Quiero decir, vimos eso. Santa Fe no es lo mismo que Buenos Aires. Santa Fe es distinta. Como Rafaela es distinta en Santa Fe es distinta en la Argentina. Entonces, me parece que creer de que te va a defender Agustín Rossi, cuando durante 12 años la verdad que no tuvo una política de protección de los intereses de Santa Fe, desde la nación, la 125, los problemas de inseguridad, no nos mandaban ni la gendarmería, nos tenían afuera del sistema, las rutas destrozadas, la 33, la 11, la 34, ustedes son usuarios de muchas de esas rutas. Uh-huh. Hoy andar por las rutas de Santa Fe, la verdad que es un riesgo doble. El que tenés por andar en la ruta más el que andar en Santa Fe. Ya creo que hay un riesgo Santa Fe hoy, que las compañías de seguro en cualquier momento toman. Hoy no te salvás de una rotura del parabrisas, una piedrita, porque está todo roto, o de un neumático, o lo que pasó esta mañana, que es muy doloroso. Entonces digo, Rossi te va a defender. No sé cómo lo van a explicar. Te va a defender Cantar, que es el mismo que no nos quiere pagar la deuda. Nos deben 50.000 millones a nosotros. Yo ahí, esa plata no es de Lifchis. Yo lo voy a defender al gobierno de Santa Fe en esto. Usted me dirá, pero no tengo nada que ver con el socialismo. No coincido con sus políticas. Pero plata de los santafesinos. Pero esa es tuya. Es del que está ahí. Y esos son 25.000 kilómetros de autovía. Perdón, 2.500 kilómetros de autovía. 2.500 kilómetros de autovía. Son 70.000 viviendas. Son 25 hospitales de alta complejidad. Pero usted me va a ver que yo me voy a desarmar para defender eso. Y no es de Lifchis. Y no defiendo. Pero si llega a venir, va a tener un fondo especial seguramente, que buscarán hacer tanto
los diputados nacionales como por Santa Fe como los diputados y senadores provinciales. Eso. ¿Y ustedes creen que Cantar va a defender a Santa Fe? No, Cantar defiende al gobierno de Macri. Y de acuerdo a cómo le convenga al gobierno de Macri, vamos a hacer nosotros las cosas. Ahora, nosotros lo sabemos, eso lo saben los rafaelinos, que hay diputados que van a defender el gobierno independientemente de lo que hagan, y diputados que van a defender a Cristina. Nosotros estamos posicionados en una tercera fuerza en la provincia de Santa Fe. Queremos ser la tercera posición, el equilibrio en el Congreso de la Nación. Y no solo, porque el socialismo dice lo mismo también. Pero el socialismo son 2 diputados que renuevan. A lo mejor entra uno. Yo voy a participar de un bloque de 40 diputados del Frente Renovador. Ese grupo de 40 diputados, entre los que está el equipo que recién te mencioné, la verdad que a mí me da ganas de participar y de influir. Yo no voy a votar un presupuesto que no tenga en cuenta estas cosas. Allanaron la municipalidad de Rosario buscando un presunto dinero que se ha desviado hacia los punteros políticos, lo que le llaman Corral Paper. Para que la gente sepa, José Corral es el intendente de Santa Fe, por eso le dicen Corral Paper. ¿Crees que esto pueda afectarle en las elecciones a su candidato Cantar? Más allá de que si afecta o no afecte, es un dato anecdótico a la hora de decir, bueno, ¿qué pasa si es cierto? Porque son fondos públicos. Son fondos públicos, y ahí la verdad que todas estas cuestiones preelectorales siempre huelen a raro, ¿no? Porque ha pasado ya muchas veces. Denuncias cruzadas. Yo lo que vi de estas denuncias, que está hecha por un consorcio de periodistas y que tiene la verosimilitud de la investigación. Lo que he visto hasta ahora es que esto tiene que ser rápidamente esclarecido por la justicia. Me parece que esto de demorar el esclarecimiento, de decir no, es después de las elecciones que vamos a empezar a mirar. Mire, si lo que dicen es cierto, son delitos objetivos, incontrastables. Si la ley dice que está prohibido, por ejemplo, en la contratación de personal municipal a través de cooperativas, y hay contratos objetivos que lo hacen, mire, es un problema objetivo. O sea, ya hay una violación formal de la ley. Ahora, claro, hablan de millones y millones de pesos detrás de esto, ¿no? Yo espero que se esclarezca rápido, porque la democracia tiene que darse esa oportunidad. La gente ya no cree más. La gente ya no cree más. Ahí te quiero frenar un poquito. La gente ya no cree más, porque iba apuntada mi próxima pregunta. Yo trato de hablar el idioma a la gente y que la gente entienda. A veces me engancho también en lo que es el microclima político y hago preguntas creyendo que la gente lo sabe y por ahí no lo sabe. Eso es, ¿cómo hacemos que la gente vuelva a creer en la clase política cuando va a ir a votar un 22 de octubre totalmente descreída? Y total, ¿para qué si después del 22 no cambia nada? Este es el gran problema. Este problema lo tienen mis amigos también. Es decir, no es un problema ajeno. Yo lo vivo cotidianamente. Lo tengo yo. Y lo tuve yo. Cuando me dije, ¿cuántas veces me mintieron? Siempre siendo profesor de Derecho Constitucional, que es mi actividad. Soy docente universitario. A mis alumnos siempre les dije, participen, métanse. 27 años dando clases de Derecho Constitucional. Hice los 3 tomos de la Constitución comentada de Santa Fe. Un día me dijeron, che, metete vos también. Porque la verdad, la política se mete con vos. Vos no te querés meter en política. Perfecto, no es obligatorio. Ahora, la política se mete con vos. Te regula casi todo. Entonces, la frustración de la gente se resuelve con algo que es una actitud distinta de la política. Yo a la gente le digo, no me des tu voto, préstamelo un rato, pero no me lo des del todo, préstamelo. Se lo dije en Rosario a los votantes míos que ya me eligieron 2 veces concejal. Préstenmelo y síganme de cerca. Yo confío en lo que voy a hacer. Ahora usted también tiene que confiar, pero síganme de cerca. Hágame rendir cuentas. En lo que me equivoco voy a decir que me equivoqué, pero no me voy a equivocar en lo que tengo una convicción fuerte, que es defender a mi vecino. Si no, no me tengo que meter en política, me tengo que dedicar a otra cosa. Yo les digo a
a los que hacen todo al revés, o a los que tomaron a la política como una profesión perpetua. Uno puede tener una vocación política, un llamado, yo le llamo así a la vocación, un llamado a ocuparme del bien común. Diego, uno no puede dejar de coincidir cuando escucha hablar de inclusión social, de que los industriales tienen que tener un contexto económico para que puedan producir, para que nadie puede estar en contra de eso. Ahora también en la provincia de Santa Fe hay un egoísmo político porque no haya una reelección no se reforma una constitución que está realmente anquilosada, es una constitución muy antigua, que no está ayornada a los tiempos de hoy y que también eso hace difícil a que una provincia, sea del color político que sea que gobierne, pueda hacerlo plenamente y con las herramientas que hoy brinda el mundo, ¿no? Nuestra constitución es de 1962, es una constitución desarrollista, hecha en una buena cuna, un buen molde usaron para la Constitución, pero tiene algunas cosas que han sido superadas, por supuesto. Ya es grande la Constitución. Tratado que no nos adherimos y un montón de cuestiones. Hay un montón de cuestiones que la Constitución todavía tiene como déficit, ¿no? Incluso hay que estudiar nuevamente el sistema de representación política. Totalmente. De la Constitución. Ahora, hay un trauma en Santa Fe, que es la reelección, es el trauma de la reelección. Yo lo escribí cuando tenía 25 años, escribí cuando salí de la facultad a los 23, a los 25 escribí un artículo, La constituyente tiene que ser en esto clara. La convención constituyente, para que la gente sepa, la elige el pueblo. Esa es la constituyente que va a decidir qué temas tratar. Más que qué temas, qué reformar. El temario lo da la legislatura. Luego la reforma la hace la convención constituyente. Yo creo en una reforma, pero también tiene que haber un ambiente político para eso. Un consenso político que diga, bueno, a ver, dejamos en un paraguas lo que es la reelección. Y vayamos por todo lo otro que hay que ayornar para que podamos estar, al momento en que vivimos. Yo lo tengo escrito eso. Paraguas sobre el tema reelección, estemos a lo que diga la gente. Si la gente quiere la reelección, se va a notar, porque seguramente el gobernador Lichi va a discutir este tema. Lo está diciendo, de alguna forma. Dice, ¿yo por qué no? Si todos ustedes sí, ¿por qué yo no? Bueno, la salud institucional de Santa Fe, la verdad que tiene mucho que ver con la no reelección permanente. Claro, de lo que yo decía, no le fue mal a Santa Fe con la alternancia. No le fue mal. Lo que le está yendo mal a Santa Fe es con su representación nacional. La verdad que ahí nos está yendo mal, en todo sentido, y no es culpa de ni de los diputados, algunos sí, o de los senadores que tenemos. Yo valoro al senador Perotti, fundamentalmente, ¿no?, que representa los intereses de esta región y de toda la provincia, pero digo, nosotros tenemos un déficit de representación en lo que significa obtener para Santa Fe lo que Santa Fe da al Tesoro Nacional. Nos deben 50.000 millones. Esto es un problema nuestro. Sí. Y también es un problema del presidente Macri. Entonces, creo que viene este momento, ¿no? El próximo Congreso va a ser muy influyente, muy influyente. Siempre es influyente el Congreso, pero en este caso no se imagina. Hay 3 paquetes. Tu jubilación, tu trabajo y tus impuestos lo tienen guardado en un cajón. Por eso a la gente yo le pido eso. Cuando vaya a votar, piense en eso. No le libere los instintos al gobierno nacional. Permita que lo controlemos, que lo corrijamos cuando se equivocan. Si usted le da un envión, un empujón, en la Argentina estos empujones siempre fueron negativos. Necesitamos controles en la Argentina. Ningún poder político puede tener la mano liberada. Nosotros tampoco. Pero el presidente tampoco. Entonces, seamos equilibrados. Démonos la oportunidad de la democracia. Diego, no quiero cansar a la gente, habría mucho más para hablar, porque a mí también me interesa la política y me gusta, y seguramente será la última vez en campaña, aclaro, que te veamos en la ciudad de Rafaela, porque dentro de 10 días ya son las elecciones y habrá otros lugares que recorrer. Bueno, ahí tenés la gente de Rafaela, del departamento Castellanos, y decirle por qué votar a Diego Giuliano. Yo la verdad que estoy pensando en esa tercera fuerza que Santa Fe necesita. Y lo digo desde el peronismo. El peronismo está en un momento dificilísimo en Santa Fe.
ha quedado atrapado el PJ en una interna que termina siendo una apuesta al pasado. La verdad que creer de que el peronismo se sintetiza en Agustín Rossi es muy difícil, y lo digo con toda responsabilidad, y no es un tema personal, es un tema político. Que el peronismo intente volver al pasado aceleradamente es un grave error. Necesitamos un peronismo distinto, el de Jorge Obey, el peronismo que tiene que ver con Santa Fe, con nuestros intereses. Yo a la gente le digo, sobre todo a la gente de esta región está premiada por su propia gente, porque es su propia gente la que ha tenido la iniciativa, la capacidad empresarial, la innovación, la capacidad de sus trabajadores fundamentalmente, para hacer grande a Rafaela y su región. Hay que sostener este modelo. Con el gobierno de Macri no va a ser fácil, pero esto a usted no lo tiene que obligar a volver al pasado. No podemos, por miedo a Cristina Kirchner, abrazar un gobierno que todavía no ha dado lo mejor y que no está dando lo mejor que los argentinos necesitamos. ¿Qué es lo mejor que necesitamos? Necesitamos productividad, necesitamos proteger a los trabajadores, necesitamos proteger a los jubilados, el bolsillo tuyo, el que siente que no llega a fin de mes, el que es jubilado y sabe que el 70% de lo que hace es medicamento y alimento y le aumentaron el 30% para empezar a charlar a través de la inflación. Quiero decir, nosotros somos una propuesta del peronismo no kirchnerista, enrolados en un proyecto nacional que tiene que ver con el productivismo, que tiene que ver con el trabajo y con el respeto a los que menos tienen. Y ahí vamos. Diego, muchísimas gracias por estar. Gracias a vos por esta entrevista. Diego Giuliano, candidato a diputado nacional por un país que lo lleva adelante a nivel nacional. Sergio Massa estuvo con nosotros. Usted habrá visto y seguramente de acá hasta que comience la veda política pasarán otros candidatos. Tendremos el debate de Rafaela Noticias TV el próximo miércoles y bueno, cada uno haciendo su propuesta. Lo que nosotros queremos hacer, llevarles a ustedes la propuesta de cada candidato, que usted vaya formando su espíritu crítico y, como digo siempre, ni a nosotros nos crea. Usted arme su propio espíritu crítico y usted mismo saque sus propias deducciones. Hasta el próximo encuentro.